¿Qué es para ti la antropología? Es la ciencia que estudia al ser humano, de cómo hemos ido evolucionando. Es el estudio de todas las culturas, lenguas y tradiciones. Que estudia el comportamiento de las personas, por ejemplo, las dimensiones que tiene, en su caso las dimensiones culturales, sociales, ética. El comportamiento del ser humano, la sociedad, la cultura. Pienso que tiene que ver un poco de lo que es investigación del ser humano. Sobre todo lo que tiene que ver con el ser humano. Por antropología tengo entendido que es el estudio de todo lo que son todo lo que es la historia del ser humano, tanto en ciencia como en filosofía, como en todo lo que tiene que ver, todo lo que es el desarrollo de nosotros desde el inicio de la humanidad, por decirlo de alguna forma. ¿Qué significa el estudio del ser humano en lo sociocultural sobre la identidad y el desarrollo? Es el estudio de la antigüedad de los seres humanos, los materiales que utilizaban, los trabajos que realizaban, la vestimenta que tenían y costumbres. La antropología es el estudio del ser humano desde su cultura, desde la sociedad y desde la cultura. La antropología, ¿no? ¿Qué será? Pues eso no. ¿Para qué sirve la antropología? Estudiar al ser humano, cómo hemos ido a lo largo de nuestra evolución, desde que éramos unos primates hasta cómo somos en la actualidad y quizás hasta cómo podemos ser en el futuro. Considero que es muy importante para preservar la identidad y la cultura de una nacionalidad, sobre todo para que no se pierda. Analizar el comportamiento del ser humano. Sirve para comprender, para entender cómo se comporta el ser humano, qué acciones toma. Podemos conocer sus orígenes, de dónde vienen o también culturas a las que pertenecieron. La antropología obviamente te sirve primero para entender el pasado, y de esa forma, entendiendo el pasado, podemos saber dónde estamos ahorita y cuál sería la proyección que tenemos a futuro de a dónde podría ir la humanidad. Estudiar las actitudes, comportamientos de los seres humanos. Que estudia sobre los seres humanos. Sirve para conocer nuestras raíces, para descubrir cómo eran los seres humanos en la antigüedad. Para conocer cómo era el ser humano a lo largo de la historia, cómo eran sus culturas y cómo se desarrollaba en la sociedad. ¿Para qué será? Pues es antropología, no sé, ¿qué más, doctor? En su definición canónica, digamos que es la disciplina que se encarga de estudiar la cultura. Esto implica que la antropología estudia una de las dimensiones más complejas e integradoras del ser humano, porque la cultura no es un componente más dentro del ser humano, sino que la cultura es el componente que atraviesa todos los demás componentes del ser humano. Entonces lo político, lo económico, lo afectivo, todo está atravesado por la cultura. La antropología es una rama que se dedica al estudio del ser humano. Obviamente también la antropología es una visión integral del ser humano, de las culturas, de la interculturalidad, de la diversidad étnica, y te permite la antropología entender el comportamiento humano a lo largo del constructo histórico y también funcionalmente podríamos decir que sirve para entendernos mejor, para saber cómo nosotros nos educamos, para saber cómo nosotros adquirimos un conocimiento, cómo nos comportamos. Tiene, digamos, ese propósito de ayudarnos a entender qué significa ser humanos, qué significa la cultura, mostrar la riqueza que hay en la diversidad y que la diferencia cultural es una diferencia que nos enriquece y que hay que valorarla. Porque esto permite entender el comportamiento del ser humano, entender la diversidad étnica y también la tolerancia y la convivencia armónica entre todas las diversidades que existen. Un gran antropólogo que fue Lévi-Strauss sostiene que de alguna manera la antropología nació como un proceso de acompañamiento a ese proceso colonizador europeo. Ha estudiado y leído mucho la antropología que se ha hecho desde Europa, desde Norteamérica. Me ha interesado
la antropología que ha hecho Carlos Severi. Antropólogo que se llama José Juncosa, él es experto en antropología ecuatoriana.